Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos y bienvenido a esta presentación del Instituto Bíblico del Aire. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y en el estudio de hoy veremos los versos 19 a 34 del capítulo 1. Especialmente enfocaremos la vida de un hombre que fue calificado como el más grande profeta nacido de mujer. ¿Sabe usted quién fue y lo que nos enseña su vida? Hoy lo descubriremos en esta clase. Preste mucha atención. Alberto Ovalle ya está listo con la enseñanza de hoy. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En nuestro último estudio del Evangelio de Juan examinamos el prólogo de la carta, que se extiende desde el versículo 1 hasta el 18 del capítulo 1. En dicha ocasión nos enfocamos en 3 versículos, el primero, el 14 y el 18. Haciendo un breve repaso de lo aprendido, vimos cómo Dios se le ha revelado al hombre de muchas maneras. Lo ha hecho por medio de la naturaleza, lo que los teólogos llaman revelación natural. Estudiando la creación podemos saber algunas cosas acerca del Creador. Si por ejemplo un carpintero construye un mueble, y yo, que soy un pastor, construyo otro mueble, la diferencia entre ambos sería obvia. Si le invitara a usted, amable estudiante, para que examinara ambos muebles, luego de examinarlos, usted podría decir algo con referencia a quienes lo fabricaron. Por supuesto que aquel fabricado por un profesional sería totalmente diferente a aquel fabricado por mí, y usted no necesitaría muchas explicaciones para saber por qué. De la misma manera, al examinar la naturaleza, usted se da cuenta que es la creación del Padre Dios. Usted puede ver las marcas de Dios, las huellas digitales que Él ha dejado en toda la naturaleza. Y esa es una de las maneras en las que Dios se ha revelado. En uno de los salmos que nos habla de revelación natural, se encuentra una declaración acerca de otra de las maneras en las que Dios se ha revelado. A la mitad del Salmo 19 hay un pasaje que nos dice cosas maravillosas acerca de la Escritura, la palabra de Dios. Esa es otra de las maneras en las que Dios se ha revelado. En el mismo prólogo del Evangelio de Juan, usted encuentra otra de las maneras en las que Dios se ha revelado. De acuerdo a Juan, es la manera suprema de la revelación de Dios. La llamamos el Verbo viviente de Dios. Jesucristo fue el Verbo de Dios, la palabra viva de Dios para el hombre. Él fue el vehículo a través del cual Dios le comunicó sus pensamientos al hombre. Juan nos dice que Cristo estaba con Dios en el principio, que Él era Dios y que se hizo carne. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios sabía que necesitábamos algo más que la Escritura Sagrada. De manera que aunque la palabra de Dios es un gran milagro, Dios sabía que no era suficiente. Dios sabía que nosotros necesitábamos ver, así como leer la verdad, o lo que Él quiso comunicarnos. Como alguien dijo, si usted quiere comunicar una gran idea, envuélvala en una persona. Dios tenía tanta verdad que comunicarle al hombre que Él la envolvió en una persona, la persona de su Hijo, Jesucristo. Así que para cumplir con ese propósito, el Verbo se hizo carne. El Hijo, de acuerdo al verso 18 de Juan capítulo 1, fue la más grande revelación de Dios que este mundo jamás haya visto.
Él salió de la misma presencia de Dios, de una relación íntima con el Padre. Él nos exegetó o reveló a Dios. Él nos trajo todo lo que el ser humano es capaz de comprender de la persona de Dios. Dentro de los versos que examinamos en el estudio anterior, hay todavía otros versos que nos dicen cosas maravillosas acerca de Jesucristo. Como hemos dicho, Él vino al mundo como el Verbo hecho carne. Muchas personas que interactuaron con Jesús no lo recibieron, y como no le recibieron, nada pasó en sus vidas. Pero a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Tales personas experimentan el nuevo nacimiento en sus vidas, lo cual no es un nacimiento físico, sino uno espiritual, porque son nacidos de Dios. Los versículos 6 hasta 8 de Juan capítulo 1, así como también los versos 15 a 16 y el verso 18, parecen estar como entre paréntesis. Nos hablan de alguien que no es Jesucristo. Él es Juan, nombrado aquí como Juan el Bautista. Este hombre es muy importante en las Escrituras. De hecho, Jesús nos dice algo acerca de este hombre que podríamos considerar uno de los más grandes cumplidos que alguien haya recibido. Jesús dijo que de los profetas nacidos de mujer, ninguno ha habido más grande que Juan. Por esa razón, debemos detenernos y observar quién fue este profeta enviado de Dios. Se nos dice que Juan fue un testigo de la luz que era Jesús. Todo lo que Jesús fue, dijo e hizo fue el mensaje de Dios para el hombre. En ese sentido, el autor de este evangelio nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En ese punto, el apóstol Juan nos dice que esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la pudieron resistir. Es lo que nos quiere decir en el verso 5. Y es aquí cuando Juan nos presenta a este hombre llamado Juan el Bautista. Sencillamente declara: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es bien claro en este evangelio que él no era la luz. Él vino para dar testimonio de la luz. En este sentido, encontramos un concepto interesante que llamaremos el concepto de ser testigo. Cristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que ha pasado por una experiencia en particular o que la ha observado, presenciado u oído y que siente la responsabilidad de compartir esa experiencia o lo que ha observado. Ser testigo tiene que ver con ser algo más que con hacer algo. Pero yendo más lejos, significa más que ser, tiene que ver con declarar. Si usted es llamado como testigo a una corte y se sienta en el banquillo delante del juez y el jurado, ¿piensa usted que podrá ser un buen testigo si solamente dice: no voy a decir nada sobre lo que me ha pasado o lo que vi? Si quieren saber lo que vi o experimenté, miren mi vida, porque ese es mi testimonio. Mi vida es la que habla. ¿Cree usted que la corte le aceptará como un buen testigo? Si usted no habla, de seguro que el juez le ordenará hacerlo, y si no lo hace, lo condenará por desacato o desobediencia a la autoridad judicial. Una de las responsabilidades de un testigo es hablar, pero antes de hablar, el testigo debe haber pasado por la experiencia o debe haber presenciado aquello de lo cual va a dar testimonio. Se nos dice que Juan es un testigo. Él fue enviado a dar testimonio de la luz, pero él mismo no era la luz. Observe en el capítulo cuántas veces el apóstol Juan usa la palabra él era, refiriéndose a Cristo. Pero cuando se refiere a Juan el Bautista, consistentemente nos dice él no era. Observe también cómo cuando Jesús aparece en el escenario, continuamente repite la expresión yo soy. Por ejemplo, él dice: yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Una manera maravillosa de estudiar el Evangelio de Juan es rastreando los yo soy que se encuentran en él. En el caso de Juan, los fariseos se acercaron a él para saber si él era el Cristo, Elías o el profeta que había de venir.
Cuando le preguntaron, en cada ocasión Juan el Bautista contestó, no, no soy. Cuando encontramos a Juan nuevamente en el capítulo 3, sus discípulos vienen a él diciéndole que aquel hombre del cual él había dado testimonio hacía más discípulos que él. De hecho, varios de los discípulos del mismo Juan se habían ido con Jesús. Juan el Bautista les respondió en el capítulo 3 que él les había dicho que él, Juan, no era, pero Jesús sí era. Es posible que el secreto de la grandeza de este hombre, de este profeta, este testigo, fuera que sencillamente él aceptó los límites de sus limitaciones. ¿Lo entiende? Él sabía quién era y quién no era, y él reconoció y aceptó la responsabilidad de sus dones y habilidades. Él sabía quién era porque era lo que era y sabía lo que había sido designado por el Dios Todopoderoso en este mundo. El ejemplo de Juan el Bautista es presentado en la Escritura para desafiarnos a nosotros a creer que el mismo Dios que tuvo un propósito con este extraordinario profeta tiene un propósito para su vida y mi vida. ¿Sabe usted quién quiere Dios que usted sea? ¿Cree usted que Dios tiene un plan para su vida por lo que Él quiere que usted sea en este mundo? ¿Cree usted que Dios tiene un propósito con lo que Él quiere que usted sea? ¿Cree usted que Dios ha diseñado un plan para su vida? Las respuestas a estas preguntas deben motivarle a buscar ser todo lo que Dios quiere que usted sea, al igual que Juan. Creo que esa es la manera en la que podemos aplicar a nuestra propia vida lo que la Biblia nos dice sobre el más grande profeta que haya existido. El tiempo se nos ha agotado, pero le invito a que nos acompañe en el próximo estudio. Dios mediante, estaremos analizando más aspectos interesantísimos de la vida y palabras de este gran profeta. Espero que nos pueda acompañar. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.